Vivimos bajo las promesas de Dios que ha dado a través del tiempo y que nosotros hemos experimentado como reales, verdaderas, promesas que nos han alcanzado a nosotros y a nuestros hijos. Una de estas promesas es la que se registra en el libro del Génesis capítulo 12, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que lo iba a bendecir. Y especialmente Dios enfatizó: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas palabras Dios las confirmó nuevamente con Isaac y posteriormente con Jacob. Vemos en estas palabras el propósito, la intención, el deseo de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Sin embargo, al leer las Escrituras nos damos cuenta que cuando las personas eligen un modo de vida contrario a Dios, no podrán disfrutar de la bendición de Dios. Por eso hoy tenemos un tema que parece contradictorio: la casa que Dios no bendice. Aquellas familias que a la luz de las Escrituras no van a tener, una bendición plena en sus vidas. El Señor murió para que todos fuéramos salvos. Sin embargo, cada persona decide qué quiere hacer con su vida. Todos vamos camino a la eternidad. Sin embargo, en la eternidad nos vamos a encontrar donde nosotros decidimos estar, no donde nos gustaría estar. A muchas personas les gustaría estar en un cielo y estar con Dios. Sin embargo, llegar a ese punto lo decidimos cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que vivimos especialmente en este tiempo con muchas tinieblas, errores y especialmente mucha confusión espiritual. Hay en el mundo una serie de ideas, de pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. El mundo no podemos decir que es un lugar neutral, es un lugar donde el enemigo opera y por eso levanta ideas, pensamientos, filosofías que son contrarias a la escritura, a la lógica, a la biología y al propósito eterno que Dios ha hecho y revelado a través de las escrituras. Vemos en el mundo entonces que se levantan corrientes de pensamiento que afectan a muchas personas y les hacen creer como que fuera una verdad, que luego se lanzan a las calles a proclamar cuando no se dan cuenta que han sido engañadas, han sido desviadas por un error de la oscuridad y de las tinieblas. Siempre, considero que siempre, al hablar un tema de Dios, siempre debemos considerar el amor eterno de Dios. Porque al hablar de muchos temas, si no consideramos el amor de Dios, parece que perdemos el contexto o perdemos el fundamento de lo que queremos decir. Lo primero que debemos enfatizar entonces es el amor de Dios sobre toda circunstancia. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice de una manera muy clara que Dios ha mostrado su amor de una manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios pone en evidencia su amor, lo demuestra, lo hace notar para que no haya una duda, y el hecho es que Cristo muere por nosotros, a pesar o siendo nosotros pecadores, no mereciendo ese amor ni ese sacrificio. Por eso es que partiendo de eso, tenemos toda una increíble herencia con promesas, bendiciones que Dios le da a sus hijos. Por eso las Escrituras nos dicen en Hebreos 4:16 que nos podemos acercar al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Nos dice el Salmo 23, ahora personificado en nuestro Señor Jesucristo como un buen pastor, que el bien y la misericordia que Él provee nos seguirá todos los días de nuestra vida. También tenemos que esta promesa sigue siendo vigente. Lo que Dios le dijo a Abraham es actual para nosotros en este día. Serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Esto habla pues del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, que es clara, específica. Dios quisiera que todos se salven, que nadie se pierda y que todas las familias puedan ser bendecidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que Pablo le dijo al carcelero en Filipos cuando sale de la cárcel y el hombre se quiere hacer daño. Él le dice, no temas, aquí estamos todos nosotros. Al ver todo esto y al oír lo que él había cantado durante la noche, el hombre, su primera pregunta no es qué pasó con este terremoto, sino su pregunta es, él es consciente por la obra del Espíritu Santo, uno que no es salvo y que necesita ser salvo. Esa humildad le abre el camino a la salvación porque él pregunta, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Y el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que esta es la gran bendición para todas las familias. Serás salvo tú y tu casa. Pero de todo esto que decimos, siendo que la voluntad de Dios quisiera que todos se salven, que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento y que el Señor murió para salvar a las personas, familias, pueblos y naciones, cada uno de nosotros va a decidir. Al final somos nosotros los que aceptamos o rechazamos el mensaje del Señor. Entonces vamos a entrar a nuestro tema para señalar las familias que Dios no puede bendecir. Y digo, esto puede sonar contradictorio. Estamos diciendo en el Génesis que todas las familias serán benditas, pero también estamos diciendo que todos serán salvos. La experiencia nos enseña y el resultado final es que no todas las personas se quieren arrepentir, no todas quieren enderezar el curso de su vida y no todas quieren someterse a la voluntad de Dios. No todas las personas quieren reconocer a Jesucristo y someterse a su autoridad como Señor, como Rey de sus vidas. Entonces no es contradictorio lo que estamos diciendo. La intención es la salvación. La intención es la bendición para todos. El resultado dependerá de la apertura de nuestro corazón, la disposición y la respuesta que le demos a Dios. Y ya sea por ignorancia o por desobediencia, esto no nos exime de las consecuencias. Pudiera ser que mucha gente rechaza a Dios por ignorancia, pero las Escrituras dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El hecho de que nosotros no conozcamos algo no nos exime de las responsabilidades que eso conlleva y también en el caso cuando ya sabemos, cuando ya conocemos la voluntad de Dios, pero actuamos en un nivel de desobediencia, no nos va a evitar las consecuencias que vamos a tener por actuar de estas maneras. Cuando decimos por ignorancia, señalamos Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero de una manera especial voy a señalar un versículo para decir que a veces actuamos nosotros conociendo las cosas, pero por desobediencia. Y hay un pasaje muy interesante en Deuteronomio 29, cuando se han dado las condiciones del nuevo pacto. Dios señaló promesas de bendición y también promesas de maldición. Esto le hace ruido a las personas, dicen, no creo en un Dios que maldiga a las personas. Sin embargo, esta es la realidad. Dios no está preocupado por convencer a las personas que no quieren ninguna relación con Él de que Él tiene la razón. Por eso más adelante habrá un juicio para todas las personas. Deuteronomio 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros, mucha atención a esto, varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel o ajenjo. Hombre, mujer, familia o tribu. Existe esa posibilidad, dice el Señor, que todo partiendo de un individuo se contamine a una familia o a un pueblo o a una tribu. Recuerden que Israel estaba conformado por tribus. Y dice, uno, que vayan a servir a los dioses de esas naciones.
La persona que tenga el deseo de la idolatría y que se aparte del Señor para ir a servir a otros dioses, esa es una posibilidad. La otra es, dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hablamos de las personas resentidas y amargadas, que no son capaces de resolver sus problemas o guardar sus sentimientos, sino que son venenosas como para ir a inyectar este veneno en el corazón de otras personas. Son aquellos que van a hacer comentarios, pero para envenenar, transformar la realidad en la mente de lamentablemente, los oyentes, y eso hará que su veneno se transmita a otras personas. Y en este caso dice idolatría, amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ya lo que Dios había dicho en el 27 y 28, al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Esto parece inaudito. Como una persona que está escuchando que Dios maldice ciertas cosas, la idolatría, la injusticia, la desobediencia, la rebelión, tantas cosas que Dios señala como objeto de una maldición, y ahora aparezca una persona que dice que Él se bendiga en su corazón, que Él considere que eso no tiene ningún impacto en su vida, que eso a Él no le va a pasar, que eso no es cierto. Y dice, esta persona dirá, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Idolatría, amargura y ahora borrachera. Entonces, estas personas pierden la realidad porque aunque hay una palabra del Señor, una sentencia de primero de bendición y si no, pues de maldición, estas personas digan, ellos solo se bendicen en su corazón. Y el resultado, dice el verso 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Dios nos dé a nosotros un corazón entendido, un corazón dispuesto, un corazón sensible a su palabra, a su Espíritu Santo, para que nosotros aceptemos con sencillez lo que dice Dios. El enemigo está tratando de levantar barreras en nuestra mente, barreras en la sociedad para rechazar, para sacar fuera a Dios de nuestra mente, de la escuela, de los libros, etcétera. El mundo está haciendo una labor oscura para rechazar a Dios y sacarlo de nuestras vidas. Y aquí está el caso de alguien que, conociendo que hay una bendición y una maldición, esta persona es capaz de bendecirse y asegurar que le irá bien, que él andará en la dureza de su corazón y que no pasará absolutamente nada con las terribles consecuencias que el Señor señala. Empecemos entonces para ver, y lo podemos comprobar a través de todas las escrituras. No podemos dar todos los versículos, sería exhaustivo, nos tomaría demasiado tiempo señalar todos los versículos que nos enseñan cómo estos pensamientos corren a través de toda la Biblia. La primera casa que señalamos, la casa que Dios no puede bendecir, es la casa de los soberbios, porque la soberbia es un pecado contra Dios. Es un pecado de altivez, de levantarse en contra de Dios, como si nosotros fuéramos dioses. Esa fue la tentación para Adán y Eva en el jardín. Ustedes serán como dioses. Quiere decir, ustedes van a decidir por ustedes mismos. Ustedes no tendrán que consultar a Dios sobre lo que es bueno y malo. Al final ustedes podrán hacer lo que quieran y no pasará nada. La soberbia es la altivez con la que una persona se levanta en contra de Dios y eso mismo le hace menospreciar, humillar y maltratar a las demás personas. Cuando vemos una persona soberbia, inmediatamente vemos a una persona que es capaz de humillar a cualquier persona. Pero vamos a ver qué dice la Escritura de los soberbios y de la casa, la familia de los soberbios. Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. El resultado para los soberbios es que
es el Señor. Usará cualquier circunstancia para traer asolamiento a la casa de los soberbios. En Proverbios 8:13, el Espíritu Santo nos enseña las cosas que Dios aborrece, y entre esas, por supuesto, está la soberbia. Dice el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, porque esas cosas nos llevan a la maldad, a humillar, a menospreciar a otras personas y nos pone como que nosotros fuéramos dioses de nuestra propia vida. Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, verso 5, tiene una palabra de enseñanza en cuanto a la soberbia. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, mientras tengamos una buena actitud en el cuerpo de Cristo, unos con otros, seremos librados de estas actitudes de soberbia, orgullo, independencia. Y sigue diciendo el apóstol, revestíos de humildad, porque en esta relación de ser sumisos unos con otros, también pues se va a deber a que somos humildes. Dice, ¿por qué? Y nos da una razón. Porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Hay una gran enseñanza en estas palabras. Dios está en contra y resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. La gracia de Dios viene para personas que se someten a Él, que lo reconocen a Él con toda humildad, mientras que una actitud de soberbia, Dios siempre la va a resistir. Y la tentación del diablo precisamente es llevar a las personas a un terreno de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia. ¿Por qué? Porque él ya sabe por experiencia propia que como a Dios le desagrada y abate la soberbia, Él los va a llevar a un terreno donde Dios tratará con esas personas. Así que la tentación y la mentira que el diablo ejerce, trabaja, es para llevarnos a un terreno donde nosotros empecemos a sentirnos orgullosos, vanidosos, soberbios, altivos, superiores. El hecho de que una persona pueda tener un poquito de entendimiento en un estudio o un poquito de una economía mejor no le da facultad ni le da el derecho de sentirse mejor que otras personas o le dé la autoridad para menospreciar y maltratar a otras personas. El espíritu de la fe, el espíritu del evangelio es el espíritu de humildad. Dios nos ha dado un espíritu en que sujetamos esa clase de pensamientos y sentimientos y los rechazamos de nuestra vida. No hay en el evangelio algo de lo cual podamos estar nosotros orgullosos, soberbios, porque todo lo hemos recibido de gracia. La salvación es un regalo de gracia. Y si hay algo de lo que debemos aspirar a decir, estamos muy agradecidos y muy contentos de eso, es porque conocemos estas misericordias de parte del Señor. La segunda casa que vamos a señalar, que Dios va a estar en contra siempre, es la casa de aquellas personas que han escogido el mal como una forma de vida. La casa de los malos, Dios no la puede bendecir. Digamos que hay negocios que Dios no podría bendecir. La trata de personas, la trata de órganos, la trata de estupefacientes, muchas cosas que hoy se manejan como que fueran grandes negocios porque dan muchas ganancias, no son acciones que Dios va a bendecir. Jamás Dios va a bendecir la maldad. Más bien sabemos que el juicio de Dios vendrá contra toda persona mala. Así que al hablar de los malos, hablamos de personas que han elegido la maldad como una forma de vida, como una forma de ser. Entonces, hacer el mal para ellos es el fruto de su vida que ha rechazado a Dios. Hacen el mal porque viven en la oscuridad, en las tinieblas morales, espirituales, y no tienen una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Muchas personas han dicho que el narcotráfico es su modo de sobrevivir, que es la forma en que ellos pueden sufragar sus gastos y tener una ganancia para ellos y su familia. Cuando vemos el mal en nuestra sociedad,
no solamente es personas que han hecho cosas un poco feas o malas que nosotros pudiéramos decir, más bien son personas que se han ido a lo oculto para hacer el mal, se han ido a la oscuridad para planear el mal y hacer daño en la sociedad. En Proverbios 3:32, vamos a leer, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Repetimos, su comunión íntima es con los justos. Abomina al perverso. El perverso es el que ya tiene bastante experiencia en hacer el mal. No solamente hace el mal ocasionalmente, sino que se dedica a una vida de maldad y de perversidad. Y otro proverbio que nos ilumina un poco es el capítulo 17, verso 13. El que da mal por bien. Aquellas personas que se les ayuda y responden de una mala manera. Dice, no se apartará el mal de su casa. El mal estará presente incluso por generaciones, porque estas actitudes y estas formas de vida se heredan a las personas. Entonces los hijos nacen en ambientes propicios para perpetuar estos estilos de vida. Hay otro ejemplo en las Escrituras que estamos hablando de los malos y de los soberbios, pero ahora vamos a hablar del impío, la casa de los impíos. Y la impiedad en la Biblia es la falta de respeto hacia Dios y hacia todas las demás personas. En Lucas capítulo 18 habla el juez injusto y él dice, si yo no respeto a Dios ni respeto a hombre, y ahí está la definición de una persona impía, no tiene respeto para nada, ni en el cielo, menos en la tierra. Y Proverbios 3:33 dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío. Piensen en estas palabras. No solamente ahora es algo que Dios rechaza, que Dios desaprueba, sino es algo que Dios lo ha llevado a un terreno donde Él maldice. En Israel habían los pecados, estaban diferenciados de alguna forma, porque algunos pecados Dios imponía castigos, pero en otros pecados Dios imponía maldiciones. Digo, esto a la gente le cuesta mucho entenderlo. Sin embargo, cuando vemos la gravedad de esto, podríamos entender cómo Dios no solamente desaprueba y rechaza ciertas acciones, sino que también impone sobre esas personas maldición de parte del cielo. La maldición de Jehová está en la casa del hombre impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y aquí se contrasta el impío con el hombre justo. La bendición en la casa, en la morada de los justos, y la maldición en la casa del impío. También dice Proverbios 14:11, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Estamos en estos días viendo cómo toda la naturaleza florece nuevamente después del invierno. Y a donde volteemos a ver, empezamos a observar flores, colores, los árboles que vuelven nuevamente a florecer, a reverdecer, y eso es lo que dice aquí la Escritura. Después de un tiempo difícil como el invierno, la tienda de los rectos, la casa de aquellos humildes, pero rectos delante del Señor, hará que florezcan después de una adversidad. Pero la casa del impío será asolada. La casa en la Biblia no se refiere a la construcción. Cuando se habla de la casa se refiere a la familia. La casa de David, la casa de Isaí, la casa de los patriarcas, etc. En la Biblia la expresión la casa no se refiere a la construcción, se refiere a el grupo que vive en esa habitación. La otra casa que Dios no puede bendecir, si estamos siguiendo un orden de ideas, es aquellos que menosprecian al Señor, que no lo honran. Y son las personas que no le dan a Dios el primer lugar de sus vidas. Amar al Señor nos lleva a honrar, a darle el primer lugar al Señor
o digamos darle al Señor un lugar preferente en nuestras vidas. Israel, en el tiempo de las cosechas, tenía cada oportunidad para honrar al Señor. Así que ellos apartaban, según como les venía la instrucción de las Escrituras, ellos apartaban para honrar al Señor. Hoy la gente cuestiona lo que se debe dar y lo que no se debe dar. Pero el principio para los hijos de Dios, el principio para las personas que aman al Señor, porque el mundo puede aprobar o desaprobar nuestro pensamiento, nuestra conducta. El mundo siempre va a cuestionar los principios de aquellos que aman al Señor. El mundo va a trabajar para impedir que Daniel ore. El mundo va a trabajar para condenar y destruir a los que no adoran a los ídolos y va a preparar horno para que ahí vayan los hombres, como aquellos 3 jóvenes hebreos, entraron al horno porque no estaban dispuestos de postrarse delante de una imagen. No importaba que representara a la máxima autoridad del imperio. Así que cuando nosotros tomamos decisiones es para honrar al Señor, para darle a Él el primer lugar de nuestra vida. Primer lugar en trabajo, primer lugar en el hogar, primer lugar en nuestras actividades y honramos al Señor porque apartamos para Él nuestros tiempos para escuchar su palabra, para adorarle, para alabarle. Apartamos un tiempo porque Él es digno de que ofrezcamos lo mejor de nuestros corazones. En este punto siempre vamos a recordar a Josué cuando están ya en la tierra prometida. Josué ya está viejo y ya sus últimas palabras para Israel dice, si les parece mal servir a Jehová, porque algunas personas así lo pueden pensar, escojan hoy a quién van a servir, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora ya estamos en esta tierra y hay otros dioses diferentes a aquellos. Pero dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta debería ser la oración de nuestros labios, la oración constante, la declaración constante de día y de noche. Yo y mi casa serviremos al Señor, especialmente los padres, los hombres y aún nuestros hijos. Debemos enseñarles que ellos, cuando formen su hogar, ellos tendrán que vivir bajo estas palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y estaremos transmitiendo esta palabra a las siguientes generaciones para que ajusten su vida bajo este principio. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios había levantado a un hombre en Israel como el sumo sacerdote, se llamaba Elí y la mayoría conoce la historia. Y Elí tenía 2 hijos que también estaban en el sacerdocio, pero cuando sus hijos fracasaron en ejercer el sacerdocio y él no los pudo contener, ni amonestar, ni corregir, y no podía hacer nada para cambiar la vida de sus hijos, entonces Dios trajo una palabra a Elí y le dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Y esto lo debemos enmarcar, señalar de alguna manera que nos quede muy claro. Dice el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Aquí hay un principio que Dios establece. Él dice que Él va a honrar a aquellos que le honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que una persona no honra a Dios porque lo menosprecia o lo desprecia. Porque si lo amamos, le daremos un lugar preferente. Si amamos a una persona, ofrecemos lo mejor que tenemos. Y en este caso dice, yo honraré, dice el Señor, a aquellos que me honran a mí. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. La lectura de la Biblia, entender un poquito la historia de muchas personas, nos va a recordar a nosotros que estas palabras son poderosamente
verdaderas. A través del tiempo podemos ver la historia de grandes personajes o hombres muy sencillos que fueron levantados por Dios porque le honraron. Y grandes personajes, siendo grandes, vinieron a menos porque no fueron capaces de honrar al Señor. Y vivimos un tiempo en que la disposición de honrar al Señor no nos ha permitido reunirnos ni dar al Señor lo que nosotros damos con el entendimiento de honrar y de agradar a Dios. Y yo celebro la bondad, la fidelidad del corazón de muchas personas, porque este tiempo nos ha probado a todos y ha probado la disposición que tenemos de honrar al Señor o menospreciar al Señor. Considero que aquellas personas que tienen un entendimiento claro se han preparado para honrar al Señor el día que volvamos a nuestras reuniones. Y las personas que no tienen el interés de honrar al Señor, pues no se han preparado. Sencillamente el tiempo ha pasado, no se han podido reunir, pero no ha pasado más que eso. Así que Dios no puede bendecir la casa de aquellos que le desprecian y que no le dan el lugar preferente que Dios debe tener. Hay otro ejemplo que podemos ver, yo le llamo en este caso una casa desordenada. Quiere decir que está fuera del orden que Dios ha establecido. En el punto número 5 señalamos la casa desordenada. ¿Qué queremos decir con esto? Aquello que se ha salido del orden establecido. Ya dijimos, pudiera ser por ignorancia o por desobediencia. Pero el desorden viola el orden que Dios ha definido, ha establecido y ha mandado para sus hijos. Recuerden que los hijos de Dios vivimos por lo que Dios ha dicho y tratamos de ajustar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser a lo que Dios dice. Y esta forma de ser puede ser que las personas no lo entiendan y o lo critiquen o lo desaprueben, pero el interés que tenemos nosotros principalmente es agradar a Dios y espero que ese es nuestro interés común. Darle al Señor el primer lugar y ordenar nuestra vida, hacer ajustes necesarios para tomar el modelo de Dios para ser nuestro modelo. Por ejemplo, voy a hablar de un fenómeno social que se conoce como el matriarcado, que es donde la mujer manda, donde la mujer gobierna. Y puede ser que lo haga de una manera en que ella controla, domina abiertamente, chancla en la mano, o puede ser capaz de manipular el hogar. Ella controla y manipula por debajo de la mesa, porque al final lo único que se va a lograr es lo que ella quiere. Y es capaz de enseñarle a las hijas que ese es el modelo de cómo se debe ser. Hay mamás que le dicen a la hija, no te dejes, no le hagas caso, dile así, hazle así, para hasta que entienda y que sepa que eres tú la que manda en esa casa. Es un modelo social, muchas personas viven así, incluso hay lugares donde las mujeres golpean a los hombres. Puede ocurrir este fenómeno de muchas maneras. Sin embargo, Dios ha establecido un orden, lo vamos a leer ahora en las Escrituras, y lo que hacemos los cristianos, los hijos de Dios, es ajustar nuestra vida a lo que dice Dios. Por ejemplo, las personas quisieran tener la bendición de Dios. Van a formar un hogar, pero lo quieren hacer a su manera, como ellos quieren, y al final lo que van a encontrar son lágrimas. Pero siempre quieren la bendición de Dios. En este punto me ha tocado ver a través de los años como personas que están muy mal, pero deciden casarse por fin. Pero una cosa, quieren la bendición de Dios. Personas que han desobedecido todas las reglas, todas las leyes, pero ahora quieren que se les dé la bendición de Dios. Y si uno no se presta para eso, pues se molestan, se ofenden, porque a toda costa quieren un evento social, quieren tomar las fotos y quieren presumir de una ceremonia
cuando no tienen el corazón conectado con Dios. Y es muy lamentable cómo las personas pueden pensar de esta manera. Uno de los casos, de los ejemplos más sencillos, es el matrimonio con personas que no son cristianas. Dice, pastor, cásenos por favor. Mire, no es cristiana, pero cásenos por favor. No podemos bendecir a las personas que después se pueden casar. Si lo quieren hacer, por supuesto, lo pueden hacer. Y para eso está el registro. Pero el favor, la bendición, la oración, eso se hace con aquellos que están en la fe y que están en la obediencia con el Señor. Porque tenemos muy claro que la luz y las tinieblas no tienen punto de comunión. En Primera de Corintios, la primera carta que Pablo escribe, en el capítulo 11, verso 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que al formar un hogar, debemos entender que aspiramos nosotros a que Cristo sea la cabeza de este hogar, y Dios le da al hombre un lugar de respeto, de dignidad, diciendo que Él es la cabeza. Esto no significa que Él manda más, que todo lo que Él dice a fuerza se tiene que hacer y que no debe consultar a la mujer. Ser la cabeza es el gobernante que sirve fielmente a su casa, a su hogar, a la esposa y a la familia. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Así que la mujer debe entender que el orden de Dios es estar bajo la autoridad de su esposo. No competir con el esposo, no dominarlo, no gobernarlo, sino juntos buscar la voluntad de Dios, aceptando que Dios le ha designado a su esposo el lugar de gobierno, en gobierno responsable en el hogar. Las consecuencias de esto lo podemos ver en la vida de Eva. La falla de Eva pues nos afectó a todos nosotros. En la vida de Sara, cuando Sara hizo su voluntad y movió las piezas para que se hiciera como ella pensaba, pues tenemos a Agar, tenemos a Ismael y tenemos hoy al pueblo árabe que odia y aborrece al pueblo de Israel. Y el ejemplo clásico de lo que estamos diciendo se llama Jezabel, una mujer que no solamente fue mala o perversa, sino una mujer que fue claramente una enemiga de Dios, una mujer que tomó los recursos del pueblo de Israel para borrar el nombre de Dios, para apartar y destruir el sacerdocio del pueblo de Dios, y estableció ella con los fondos del gobierno, estableció sacerdotes y profetas para que hicieran el culto a Baal. Así que tenemos a una mujer entregada a la perversidad, a la hechicería y como una meta de su vida borrar el nombre de Dios en Israel. Las cosas estuvieron de tal manera que el mismo profeta pensó que solo había quedado él. Elías dijo: pensé que solo yo estaba, Señor. Y claro que habían más, pero el hecho es que esta mujer había hecho su mejor esfuerzo para borrar el nombre de Dios en Israel. Y claro, podía hacerlo porque tenía la posición y los recursos como reina, donde estaba gobernando en la vida de Acab y hacía lo que quería con él y con el pueblo de Israel. Este es el mejor ejemplo de un matriarcado que al final se vuelve diabólico. Es una mujer entregada a la oscuridad, a las tinieblas, a la hechicería, y una mujer con un solo propósito: borrar el nombre de Dios en Israel. No es la primera vez que alguien se levanta y piensa de esta manera. Siempre en el mundo se levantarán personas que creen que su llamado en la vida es destruir el nombre de Dios, levantarse contra los principios de Dios. Pero también sabemos cuál es el resultado de Jezabel y de todos aquellos que se oponen y se levantan como enemigos del Señor. El otro ejemplo del desorden nos lo da el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 5 y versículo 8. Es un mal social, también se puede ver como algo que ha afectado nuestra sociedad. Y dice el verso 8: porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de requisitos para los siervos,
para el hogar. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, esto es lo que revela una persona que no trabaja, que no quiere trabajar para proveer las necesidades de su hogar. Las personas que hacen esto buscan toda clase de excusas. Yo he escuchado cantidad de excusas de algunas personas que les cuesta la idea de tener que trabajar en su casa. Y dice, en principio, ha negado la fe. Si esta persona dice que es cristiana, que es creyente, que ejercita la fe, ya dio un paso para negar su fe. Y dice, la consecuencia de esto es que es peor que un incrédulo, porque esto viola el propósito y la voluntad de Dios, y una persona que dice que ama a Dios o que busca a Dios o que cree en Dios, pero no quiere trabajar para proveer a su casa, entonces esta persona está negando su fe. Realmente es una situación contradictoria. Está en un punto donde no puede demostrar que lo que está diciendo es cierto, porque el Señor dice, niega la fe y es peor que un incrédulo. Y por último, hay un hogar que Dios también no puede bendecir porque está enfrascado en otro estilo de vida. Y Jesús dijo, la casa dividida. En este hogar Jesús no es el rey, no es el Señor, no es la autoridad. En un hogar, en una casa dividida reina el egoísmo, el ego de las personas que los mantiene en una lucha constante, en un conflicto permanente, y la iniquidad. En una casa dividida, cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. Cuando acusaron al Señor Jesucristo, Él dio una respuesta, y aquí tomamos nosotros esta enseñanza, en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, y ahora miren cómo está llevando de un reino, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús habla de todo un reino, de todo un territorio bajo el gobierno de un rey, o una ciudad dentro de ese territorio, o una casa dentro de esa ciudad. Esto va de lo más a lo menos. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dios bendice la unidad. Cristo murió para integrar a las personas en una familia de fe, integrarnos en la iglesia. Así que mientras las personas tienen actitudes de independencia, de rechazo de los demás, de menosprecio de los demás, y tienen actitudes de separación, como lo vimos, por ejemplo, en el hijo pródigo, él no quiere nada con su familia, él quiere separarse. Es un buen ejemplo para señalar esto que estamos diciendo. Una casa dividida no permanecerá. Dios no podría bendecir a las personas para que continúen con estas actitudes. Dios une para lo bueno. Dios nos va a unir a nosotros para propósitos buenos. Y el diablo siempre va a dividir. Ahora, el diablo une a algunas personas, pero lo hace para hacer lo malo. En los casos de rebelión, Coré, Datán, Abirán, sí se unieron y tenían un propósito. La gente que estaba construyendo una torre, claro que tenía un propósito. Estaban unidos, pero no para lo mejor y no para lo bueno, sino para lo malo. En este punto debemos preguntarnos, ¿y entonces nosotros qué podemos hacer? Bueno, pienso que en primer lugar, si hay algo de esto en nosotros, debemos reconocerlo y debemos arrepentirnos. Hablamos de la soberbia, estamos hablando de la maldad, estamos hablando de los impíos, y estamos hablando de gente egoísta, de gente que no respeta al Señor, que no honra al Señor, y si hubiera algo de eso en nosotros, debemos arrepentirnos y renunciar en palabra, en pensamiento, en actitudes, a toda forma que vaya en contra de lo que Dios dice. Recordemos que la mayor bendición para nosotros es entrar en
en los caminos del Señor, dando el primer paso hacia la salvación, estando seguros que Dios nos ama y que Cristo murió por nosotros. Entonces le recibimos, le reconocemos como Señor, le reconocemos como nuestro Salvador y en ese momento pues tenemos salvación. A partir de este momento venimos a ser parte de la familia de Dios. El que ha dado ese paso, el que ha reconocido a Jesús, lo debemos celebrar porque ha venido a ser parte de la familia de Dios. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo, en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al entrar una persona en la salvación, ella se volverá un testimonio para toda su familia y eso hará que el testimonio del Señor impacte el corazón de otras personas. Y si sabemos que hay una resistencia a ese testimonio, pues eso nos llevará a nosotros a doblar nuestras rodillas y a clamar delante de Dios por la salvación de nuestros familiares. Después de la salvación, creo que la gran bendición es que podamos nosotros ajustar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia a la dirección y a la guianza del Señor. Y entonces ya con este entendimiento, edificar un fundamento que es Cristo y sobre ese fundamento, en lugar de la soberbia, desarrollar humildad. Hablamos que Dios no bendice la casa de los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces ahora nosotros debemos tomar este principio de humildad y trabajarlo en nuestra vida. Disponer nuestro corazón para agradar al Señor, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra necesidad de Él y decir, Señor, nos rendimos a ti. Podemos escoger en lugar de la maldad, pues la bondad, la disposición para hacer el bien a todas las personas. Y podemos, en lugar de la impiedad, ser respetuosos. Es lo que la Biblia llama piedad, piadosos, píos. La impiedad es la falta del respeto a Dios y a las demás personas. Y podemos elegir nosotros vivir de una manera que podamos expresar nuestro respeto hacia todas las personas. Jesús expresó y manifestó respeto incluso a los niños. Dice, tomando a un niño, lo usó como un ejemplo para decirle a los demás, ¿saben qué necesitamos todos? Hacerse como este niño. Entonces, cuando vemos nosotros estos ejemplos en las Escrituras, es porque debemos hacer un cambio de la impiedad a la piedad, de la maldad a la bondad y del orgullo a la humildad. Debemos tener la disposición de honrar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que vemos en la televisión, lo que ven nuestros ojos en los libros o en el internet. Debemos tener una clara disposición para honrar al Señor, darle el primer lugar siempre. Y saber que con la bendición del Señor vamos a poner nuestro hogar en orden. Si la mujer ha tenido siempre esa tentación de corregir al marido, de ponerlo en orden, de señalar cómo debe ser el rumbo de su vida, cómo debe ser la dirección de los hijos. Si una mujer ha tomado esta actitud y esta forma de ser, debe reconocer delante de Dios que no es agradable a los ojos del Señor y que debe cambiar su actitud, que debe tener suficiente humildad y sumisión delante de aquel que Dios le ha puesto por cabeza. Honrar al marido sería la forma de honrar al Señor, respetar la autoridad del Señor. Y pienso que todos nosotros debemos trabajar en la unidad del Espíritu. Cristo murió, y la gente dirá, sí, para salvarnos, pero Cristo murió para derribar toda pared de separación. Todo aquello que divide a los hombres, Jesús lo llevó en su cuerpo y murió para derribar esos muros, para unirnos en el amor del Señor y vivir una vida en propósito con Dios, en unidad. Por eso el apóstol escribe a los Efesios en el capítulo 4 y le dice que debemos ser solícitos, dispuestos a guardar, mantener la unidad del Espíritu Santo.
tenemos que reconocer, vivimos en un mundo que ha escogido la oscuridad y que escoge una forma, una conducta, un pensamiento, una filosofía que es contrario a Dios. Pero cuando tenemos claridad en esto, en este asunto, hay algo que Dios va a bendecir y yo lo quiero. Y hay algo que Dios no puede bendecir y lo voy a evitar. Con este entendimiento nosotros nos vamos a sostener en un mundo que ha abierto las puertas para las tinieblas y nuestro estilo de vida será un testimonio y una evidencia del propósito de Dios. Así que esto también, que no lo estamos mencionando desde este punto de vista, esto le da lugar al diablo. La soberbia, la maldad, la impiedad, el desorden, el deshonrar al Señor y el vivir de una manera egoísta, impía, inicua, hace que el enemigo tome las riendas de un hogar. Si nosotros evitamos estas actitudes, corregimos nuestros hogares, evitamos que el enemigo tenga parte en nuestra vida y mucho menos en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos y en las generaciones futuras. Yo deseo que el Señor te bendiga y te invito que tú estudies esto en las Escrituras. No te conformes solamente con lo que has escuchado ahora, sino que decidas hacer tu propio estudio de cada estudio que hacemos. Y quiero terminar con las palabras del Salmo 50:23, donde el Señor dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, al que corrige su modo de vida, le mostraré la salvación de Dios. Así que Dios puede mostrarte las grandes bendiciones que vienen en esto que nosotros llamamos salvación. El honor y la bendición de ser un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo, con un corazón dispuesto para el Señor. Así que te invito en el nombre de Jesús que renunciemos a toda forma de pensamiento, de acción, de ideas que son contrarias a los modelos de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, su palabra nos va a iluminar. Va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Y en lo que somos conscientes y a través de este estudio, hay algo que se refleja en tu vida, te invito, debes renunciar en el nombre de Jesús y decir: Señor, rechazo de mi vida, yo no quiero ser así. Y oro y pido que el Espíritu Santo me guíe, me ilumine y yo pueda romper con las tinieblas, romper con la oscuridad y no dar lugar al enemigo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara. Y hay dos caminos que nosotros elegimos: caminos de vida, caminos de muerte. Caminos de obediencia y de agradar tu corazón. Caminos de tristeza, de dolor, que al final son caminos de muerte. Escogemos el camino de la luz, de tu palabra, de tu verdad, de tu Espíritu Santo. Y sabemos que en esta senda tu luz brillará cada día más y más, como la luz de la aurora, y brillará hasta el día perfecto que estemos en tu presencia. Y brillará hasta el día perfecto que nos reunamos todos como un cuerpo. En el nombre de Jesús, oro que el entendimiento de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo rompa de nuestra vida mentiras y yugos que hemos llevado en nuestra vida y que hemos aceptado como normal cuando no lo es. Oro en el nombre de Jesús que ilumines nuestra mente y nuestro corazón y que tu Espíritu Santo tenga toda libertad de tratar en nuestros corazones estos asuntos, porque al final lo que queremos es agradarte a ti. No podemos ir en contra de tu palabra y pensar que nos va a ir bien, que nuestros planes van a prosperar, que nuestros proyectos van a funcionar. Y lo más lamentable, estaremos desperdiciando nuestros días. Nuestros días serían consumidos en vanidad equivocadamente por haber aceptado una mentira de las tinieblas como una verdad en el reino de la luz. En el nombre de Jesús pido tu favor y tu bendición
para cada persona que escuche este estudio. En el nombre de Jesús y para tu gloria lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga cuando tú elijas la humildad, elijas la bondad y elijas honrar al Señor y elijas vivir en unidad y hacer lo que el Señor dice, poner en orden nuestra vida. Y cuando nosotros escogemos esta forma de ser, indudablemente el favor de Dios y su bendición estará no solamente en tu vida, porque esta es la buena noticia. Cuando tomamos esto como modelo de vida, esta bendición vendrá a nuestros hogares y así pasará a la siguiente generación. La bendición del Señor estará en la vida de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos para la gloria del Señor. La bendición y el favor de Dios en tu vida. El Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Cumpla sus buenas promesas en tu vida. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y toda tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.